Queridísima familia del canal En Defensa de la Fe, es una gran alegría, un gran gozo poder compartir con ustedes estas buenas noticias del amor de Dios, de la salvación de Dios en Cristo, acompañado de mis dos amigos Juanes, hombres de Dios, hombres valientes y humildes, a quien yo considero llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría del Señor. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se sienten? Hola, estamos muy bien, gracias a Dios aquí, preparados para tener este agradable tiempo con los compañeros y con el público que va a ver esto más tarde. Qué rico. ¿Qué dice Juan Miguel? Dispuesto a aprender, hermano. Y gracias a Dios todo bien. Espero pues que este mensaje o este video pues sirva de mucho para aquellos que lo vean y pues que puedan sacar lo mejor de ello, ¿verdad? En el Señor. Amén. Yo también espero lo mismo. Y como el tiempo es corto, les digo lo siguiente. Estos dos compañeros míos tienen dos canales muy interesantes en donde ellos comparten información valiosa de la palabra del Señor, del carácter de Dios. Por favor, vayan y se suscriben a sus canales. Y hemos preparado una estrategia para que ustedes quieran ir y se suscriban. Y es que este video va a estar separado en tres partes, las tres partes muy importantes. Vayan a la segunda parte que hoy le corresponde, esta vez le corresponde creo que a Juan Ramón la segunda parte y la tercera a Juan Miguel, pero dejen su comentario, digan, oye Juan Ramón, aquí estoy, ya vengo de ver la primera parte, oye Juan Miguel, aquí estoy, vengo de ver la segunda parte, así que bueno hermanos, esperamos que ustedes se suscriban, pero sobre todo lo que más nos importa no es la suscripción del canal ni los números, sino compartir este mensaje de amor. Hoy les Amén. corresponde orar a Juan Ramón para pedir la bendición del Señor sobre este estudio. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te estamos pidiendo, Padre, que seas tú que dirijas lo que podamos hacer aquí, Señor, que seas tú que pongas de tu parte para asistirnos, Señor, en lo que tenemos que hablar aquí hoy. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer 4 preguntas. Vamos a ver si tenemos el tiempo suficiente para abordar las 4. Pero la primera pregunta es tremendísima. ¿Cómo es que el Señor Jesús es primogénito de la creación, siendo que nació de María? Es decir, debería ser Adán el primogénito de la creación, pero dicen que es Jesús. ¿Por qué? ¿Qué responden, muchachos? Bueno, respondo yo primero entonces. Bueno, esto es algo que yo me preguntaba por mucho tiempo, de que decía primogénito de la creación. Y lo vemos en Colosenses, el capítulo 1, a partir del verso 15, que nos dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, la primera respuesta simple sería el estudio de Juan 1, del Evangelio según San Juan 1, que es que Jesucristo es la manifestación en el tiempo y en lo visible del Dios invisible, como dice aquí en Colosenses. Es decir, que como aquí dice, en él fueron creadas todas las cosas, lo cual corrobora con Juan 1, en el sentido de que todas las cosas fueron creadas por él y en él. Bien, lo que yo entiendo por esto es que Dios se manifiesta en su creación por medio de sí mismo, vamos a decirlo así, pero en forma que sea compatible con la creación. Es decir, este concepto que llamamos el verbo, que en Juan 1 nos llama el verbo, ¿verdad? Es este Dios que es inextenso, es decir, ese es un Dios que no tiene medida, que no está restringido al tiempo ni a las dimensiones, pero que cuando hace la creación, que sí está restringida al tiempo y a las dimensiones, él se manifiesta en esa creación de acuerdo a la naturaleza de esa creación, pero en su principio más básico, es decir, en su inicio, en lo que le da sustento.
Parece que algunos de los filósofos cristianos de los primeros siglos, cuando comenzó a haber filosofía directamente, filosofía dentro del cristianismo, llegaron a afirmar el ejemplo de que Cristo es como la base de toda la creación y de todos los sucesos que suceden, o sea, todas las cosas que suceden. Por lo tanto, todo lo que sucede tiene como precedente en una cadena vamos a decir, de consecuencias y causas en el tiempo que nos llevan hacia Jesucristo. Esto es una manera de verlo. Ahora, ¿cómo Jesucristo es el primogénito en el sentido de Jesucristo? Porque el verbo es Jesucristo, ¿verdad? Pero antes de ser Jesucristo es el verbo. ¿Se entiende? Es decir, el primero es lo que inicia la creación, pero es este Dios el que se encarna, y cuando se encarna es que le llamamos Jesucristo. Es decir, cuando ese espíritu es puesto en aquel que es fecundado en el vientre de María, ese que nace es al que llamamos Jesucristo. A él, vamos a decir, se podría decir que esa manifestación de Dios, ya del verbo, vamos a decir, pero en lo físico, en la carne, es quien llamamos Jesucristo. Entonces, este es el primogénito. Cuando todos nosotros, tenemos nuestros inicios en el primer hombre que Dios creó en la tierra, en Adán, como usted bien decía, Natanael, ¿verdad? Por lo tanto, se diría que el primogénito es Adán. Pero ¿qué sucede? Que nosotros en Adán entramos a lo que es el pecado en nuestros padres. Digo Adán no por referirme a él o para acusar a Adán, ¿verdad? Sino como nuestro padre, nuestra raza, ¿verdad? Entramos en el pecado y la heredamos. Nosotros tenemos una conexión directa, física, con Adán en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son el resultado de una conexión directa física de padres a hijos, de hijos a hijos, de hijos a hijos, hasta llegar a cada uno de nosotros que estamos aquí. No sé, creo que se entiende lo que quiero decir. Y esta carne es Adán. Es decir, nosotros somos parte de Adán, en realidad. Usted, Juan Miguel y todos los que están viendo somos parte de Adán. Como dice el concepto bíblico, estábamos en los lomos de Adán. Por lo tanto, somos parte de él. Y por eso nosotros también tenemos entonces, perdimos esa primogenitura como humanidad, como nos señala el relato del Edén. Lo perdimos de mano de quién? Nos perdimos de mano de aquel que nos esclavizó. El ser humano se hizo esclavo en la carne del pecado. Pero ese pecado, así como el amor es una persona, ese pecado está expresado en una persona también. Y nuestra carne padece la esclavitud de esa persona a la que nosotros llamamos Satanás. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros somos libres en Cristo del pecado, ¿verdad? Hemos sido libertados en Cristo del pecado. Pero si somos libres, ¿por qué seguimos pecando? ¿Acaso alguien que recibe a Jesucristo ya no peca más? La realidad es que pecamos, volvemos y pecamos, sea en hecho o solo en intención. Aunque, como yo digo, el pecado no está en el hecho, sino en la intención, aunque el hecho sea consumado. Pero la realidad es que volvemos y pecamos. ¿Por qué volvemos y pecamos? A pesar de que hemos expresado una voluntad de arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, ¿verdad? De que hemos aceptado a Jesucristo y de que su Espíritu ha venido a nosotros. Pecamos porque tenemos el pecado en la carne. ¿Qué sucede entonces si Jesucristo nos salvó, si Jesucristo nos dio el perdón de pecados, que como nosotros entendemos siempre Dios nos perdona? Si en Jesucristo, que es Dios, tenemos el perdón de pecado, ¿por qué nosotros, a pesar de haberlo aceptado, seguimos pecando? Es porque en nuestra carne está el pecado, porque esta carne tiene en sí eso que nos llama, que nos lleva, que nos seduce al pecado. Es su naturaleza. Entonces,
si nosotros mañana morimos como consecuencia, evidentemente, del pecado, ¿verdad? Y todos vamos a morir. Y en el día de la resurrección, Jesucristo nos resucita. ¿En qué cuerpo Jesucristo nos va a resucitar? Esa es la pregunta. En un cuerpo con herencia de pecado, es decir, si Jesucristo nos resucita en este mismo cuerpo que tenemos, vamos a resucitar en el cuerpo que es esclavo, y como es esclavo, porque esto es importante, si el cuerpo es esclavo, es porque es esclavo de alguien. Entonces, si resucitamos en este cuerpo que es esclavo, este cuerpo es esclavo del pecado, y ese pecado está representado por alguien. Nosotros vemos en la profecía que nos dice de que una parte de los resucitados es engañado por Satanás, que recorre el mundo y los engaña, ¿verdad? A los que resucitaron. Pero ¿a cuáles resucitados? A los que no resucitaron en Cristo. ¿Cómo es que Él los engaña? Porque ellos están bajo su autoridad, bajo su potestad en el cuerpo. Y este es el punto. La potestad que tiene el enemigo sobre el cuerpo es algo cierto, que no limita la capacidad que tiene Dios de tener más potestad incluso que Él, pero no la niega. Tanto es así que todos morimos. Si Dios negara la potestad de Satanás sobre nuestros cuerpos, no muriéramos. Y si Dios negara la potestad de Satanás sobre nuestro cuerpo, inmediatamente le recibimos, seríamos transformados y no pecaríamos más. Pero esta no es la realidad. ¿Y por qué esta no es la realidad de parte de Dios? Porque Dios no es ladrón. Y Dios no roba. Y cuando tú le quitas el esclavo a alguien, tú le estás robando. La forma de nosotros ser libres del pecado es en Cristo, pero primero tenemos que morir. Es decir, somos libres por fe. No es que no seamos libres, pero no lo vemos manifestado. ¿Por qué no lo vemos manifestado? Porque todavía no es cumplido. Ya Cristo venció, pero nosotros no lo hemos cumplido, porque todavía estamos en un cuerpo que es esclavo. Para Jesucristo ya no solamente perdonarnos del pecado, sino liberarnos de la esclavitud del pecado, que no es lo mismo, porque Dios nos perdona, pero en el momento presente no somos libres del pecado. Lo somos por fe, pero no en la realidad presente. Para eso tenemos que estar en un nuevo cuerpo. Tenemos que ser transformados. Tenemos que tener, como dice el hermano Pablo, vestirnos de una nueva vestidura, ir a un nuevo hogar, ir a una nueva morada. Cuando Jesús estaba por partir, le dijo a sus discípulos que cuando él se fuera, él dice, os prepararé morada y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿A qué morada se está refiriendo Jesucristo? No es a mansiones, a casas, se está refiriendo a cuerpos. Es a cuerpo que se está refiriendo. Porque Dios no construye con concreto. Dios no construye con acero. Dios construye como lo vemos en la naturaleza. Así como el templo el templo verdadero no es el templo que se reconstruyó con piedra, sino el templo verdadero es Jesucristo, que es un cuerpo que se desarrolla. Esa es la forma como Dios hace las cosas. Así es como Dios construye. Bien, entonces, Jesucristo te necesita no solo para salvarnos y librarnos del pecado, sino para que de verdad seamos libres y no volvamos a estar bajo la esclavitud. Nos da un nuevo cuerpo. Esta es una nueva genealogía. ¿Se entiende? Y esta nueva genealogía, ¿quién ustedes creen que es el primero? Cristo. Es Jesús. Es el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que los discípulos en un momento todavía no entendían. Jesús dice, el que no come de mi carne
y no bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo. Les dice. Y ellos no entienden qué es lo que se está refiriendo. Y en duras palabras es esta. Porque están pensando que se está hablando de canibalismo, ¿verdad? Luego, en la cena, el Señor le dice, esta es mi carne y esta es mi sangre, por la cual el mundo es salvado, ¿verdad? Esta es mi carne y esta es mi sangre, haciendo referencia al simbolismo del pan y el vino. Y esto es algo que Jesús lo va diciendo de diferentes maneras, pero la gente no lo entiende. A lo que Jesús se está refiriendo es en que para nosotros no solamente ser perdonados, sino ser libres del pecado, tenemos que participar de su carne y de su sangre. Es decir, tenemos que vestirnos de su carne y de su sangre. Es una nueva genealogía. El ser humano está todavía en construcción, se podría decir. El verdadero esplendor del ser humano comienza con la regeneración. Y esa regeneración, que no sabemos bien cómo que funciona, pero sí vemos en la Biblia que Jesucristo siempre se habla de un vestir de vestiduras blancas, refiriéndose al cuerpo, ¿verdad? De una transformación, refiriéndose al cuerpo, de un tabernáculo. Lo vemos incluso en el Antiguo Testamento, vemos que se hace referencia a esto, a esta persona que es vestida de ropa blanca y que así se quita su pecado, ¿verdad? Bueno, pues esta es la nueva genealogía. Es que Jesucristo es el primero de la nueva genealogía. Que nosotros somos como descendientes de Cristo en la regeneración. Que Dios hace un nuevo ser humano a partir de un cuerpo humano. Pero un cuerpo humano que no tiene relación con el pecado. Un cuerpo humano que no tiene la esclavitud del pecado. Un cuerpo humano que vivió en este mundo, que no es descendiente de Adán, que es la simiente prometida a Eva, a la mujer, y que por tanto nace de mujer, ¿verdad? Pero que no tiene esa esclavitud, y que no solo eso, sino que vence al pecado, porque vive en este mundo bajo la tentación y no cede a la tentación. De todas maneras muere llevando las culpas como pago por nuestros pecados. Muere no por el pecado de él, sino por el pecado de nosotros. Para que una vez nosotros resucitados, habiendo sido comprados, porque el esclavo hay que comprarlo, no te lo puedes robar. Porque Dios no es ladrón para robarse al esclavo, ni para robarse al siervo de otro, sino que somos comprados por Cristo. Y una vez resucitados, Él nos va a resucitar en su propio cuerpo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, refiriéndose al lugar, y por lugar se refiere al cuerpo, vosotros también estéis. Eso es lo que yo he entendido por esto. Y por eso Cristo es el primogénito. Excelente. Según lo que yo entiendo, claro. Excelente. Muchas gracias por compartir. Juan Miguel, ¿quiere decir algo? ¿Acotar algo allí? Solamente agregar a eso que acaba de decir el hermano, con respecto a lo que es el proceso que lleva el crear vasijas de barro. Se sabe que cuando una persona hace una vasija, primero comienza a elaborarla con las manos, delicadamente, y en ese proceso también se ve la forma, o sea, cada vasija tiene su forma, y se la da el alfarero de la forma que él decide hacerla. Y el proceso final me llama la atención porque esta vasija no puede ser una vasija sin antes ser pasada por fuego. Y esto lo agrego porque hay un proceso en el cual creo que Pablo es el que dice, en donde dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo somos todos vivificados. Entonces, ahí hay un proceso en tiempo continuo que habla de que todos en Adán estamos muriendo, vamos a morir, y en Cristo habla en futuro, seremos vivificados.
O sea, hay una gran diferencia ahí y por ende el segundo Adán es más, pero más precioso su ministerio, su labor, porque a todas esas vasijas rotas que prácticamente el enemigo las destruye y las quiere seguir destruyendo, él viene y comienza a volver a recrearlas en su espíritu. Gracias. Muy buenos aportes, muchachos. Gracias, gracias. Viene una pregunta difícil también. Y quiero acotar algo también allí, del primogénito. De los hijos de Jacob, José no fue el primogénito, pero fue el más importante. Jacob tenía un hermano y Esaú nació primero, y el primogénito por naturaleza fue Esaú. Pero en cuanto a bendición y herencia, el primogénito fue Jacob. Igual con el Señor Jesucristo, de la creación y en el ámbito material, cuando Él se encarna, Él llega a ser el más importante de la creación. De la familia del cielo y de la familia de la tierra es el más importante en cuanto a creación. De los seres creados, que Él no es un ser creado por origen, sin embargo, Él se encarna, Él entra al tiempo, entra al espacio por amor a su creación para revelarnos el amor del Padre, y en ese sentido Él es el primogénito, el mayor en importancia. Muy bien, pregunta difícil, muchachos, y les voy a hacer contrapreguntas, así que si ustedes dicen no quiero responder, tienen todo el derecho de decir no respondo. La gente dice, si no te arrepientes, Dios te condena, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pregunta, ¿condena a Dios? Pues la respuesta viene enfocada en lo que es Juan 3:16, en donde se dice que, o sea, a la primer parte nadie le hace caso realmente de ese texto. No nos detenemos. Tal vez este texto podría decir yo que es el más malentendido de la historia, porque realmente el cristianismo pone el énfasis en el creer en Jesús. O sea, no estoy diciendo que no se debe de creer en Jesús con esto que voy a decir, sino que ponen el énfasis en la decisión que toma la persona por sí misma, cuando en realidad esa decisión no viene de sí misma, esa decisión viene directamente del Padre, porque el Padre es el que viene y es el que transforma el corazón de aquella persona en un corazón que estaba hecho de piedra, en un corazón hecho de carne. Entonces, cuando esto sucede, Pablo dice que no hay que ignorar lo que es la paciencia y la bondad de Dios, que son las que nos guían al arrepentimiento. O sea, esa fe genuina que nos lleva a creer en Jesús viene solamente directamente del Padre. Es un amor profundo que viene directamente de Él. O sea, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra condición caída que tenemos, nosotros podemos tomar una decisión así abierta, o sea, directamente, o sea, a lo bueno? Porque lo mejor del Evangelio es conocer a Jesús. Pero ¿cómo podemos conocerlo si dice el Evangelio que nadie le conoce? Sino solamente a quien el Padre se lo quiere revelar. O sea, no está en nosotros el decir yo me arrepiento, sino que está en la bondad y el cariño y en el amor que tiene por la raza humana el Padre. Aquí tengo el texto yo de Juan 3:16 y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense que en el griego original la palabra perderse o pierda, que es apolumi, significa destrucción. Y si nosotros nos damos cuenta, porque hay personas que dicen, si te salís de la iglesia, estás perdido. Si te salís de X denominación, estás perdido porque te vas a ir a un evangelio diferente que no predicaron ni los apóstoles, sino que los que te van a predicar son demonios. Entonces, nosotros no nos detenemos a ver de que aquel a quien el Padre ha convencido con su eterno amor, ese no va a ser destruido.
porque aquí lo está diciendo el texto. Ahí donde dice, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Si nosotros lo leemos desde el griego, diría, no va a ser destruido o no será destruido. Y agregando un poquito más, después dice esto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. O sea, todavía aquí Jesús está explicando y dice que la luz vino al mundo. Esta es la condenación. O sea, cuando Jesús viene al mundo, es la condenación del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él es la verdad, el que disipa toda la oscuridad que hay en el corazón de la raza humana. Pero van a haber personas, y el texto lo aclara, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso lo vemos a lo largo del Evangelio, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y todavía ahí aclara que cada obra, y esa obra de arrepentirse es una obra, de creer en Jesús es una obra, pero no hecha por nosotros, sino que puesta en el corazón de nosotros por el Padre. Entonces, cualquiera me va a decir, bueno, pero me podría refutar y decirme, no, pero es que en la Biblia hay casos en donde Dios condena. Pero yo no veo a un padre condenando a las personas aquí. Yo veo a un padre amando a todo el mundo en este texto. Porque así comienza el texto de Juan 3:16. Gracias. ¿Cuántos minutos van? 25, hermano. Hay espacio para que mi hermano conteste en este primer bloque. Amén. ¿Estás muteado, Juan Ramón? Sí, perdón, lo que pasa es que había un ruido ahí. Bueno, lo primero sería ver qué es lo que significa condenar. Condenar significa aplicar o decretar que sea aplicada una retribución por algo que se hizo. Por ejemplo, tú violentas una ley, tú puedes ser juzgado por a ver cuáles fueron tus intenciones al violentar esa ley, y en base a ese juicio entonces tú eres condenado. Es decir, ¿qué se va a hacer contigo? Se te va a llevar a la cárcel, va a tener un trabajo forzoso. O sea, eso es lo que es la condena. La consecuencia que se te debe de aplicar por algo que se supone que hiciste o que no hiciste, como que eres una condena. Pero viene siempre precedida por el juicio. El juicio entonces trae la condena. Ahora, ¿qué nos dice Jesucristo? Ciertamente la Biblia no habla de un Dios condenando. Nos lo dice muchísimas veces. Pero también la Biblia no habla de un Dios que perdona y de un Dios que tiene una misericordia infinita. Estos son los casos en los que la Biblia nos está mostrando, de alguna manera, a dos figuras de Dios distintas. Sobre todo en el Antiguo Pacto y en el entendimiento judío, incluso de muchos dentro ya de lo que es el Evangelio, que todavía tienen esa percepción que viene de la antigüedad, ¿verdad? Que no son más que la percepción de los sistemas de justicia del mundo, los sistemas retributivos, reaccionarios, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, entendemos que viene a separar, como con una espada, como con la espada del Espíritu, viene a separar lo que son las formas del mundo, las formas de la justicia del mundo, de lo que es la justicia de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, en Juan 5:45, donde Jesús nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa. Dice Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Esto lo digo para completar, para que no se piense que estoy suprimiendo parte del texto, ¿verdad?
Pero lo importante es lo que veo primero. Cuando Jesús habla de Moisés y de lo que escribió Moisés, yo entiendo que se está refiriendo a la ley. Bien, entonces, ¿dónde es que está la acusación? La acusación está en la ley. La ley nos acusa. No es Dios quien nos acusa. Entonces él dice, no soy yo quien nos acusa delante del Padre, sino que es la ley la que te acusa. Bien, luego en Juan 12:47 nos dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice Jesús. Es decir, está diciendo, mi papel aquí no es venir a juzgaros. Como dije hace un momentito, después de que se juzga, es que viene la condena. Por el juicio, la condena. Entonces él dice, yo no vengo a juzgarlo. En otra parte, Jesús dice claramente, Juan 18:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice. Y luego aclara y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el que me envió el Padre. Entonces podría parecer que está diciendo aquí que no juzga, pero que quien juzga es el Padre. Sin embargo, él está diciendo de lo que es el justo juicio, haciendo una cita de lo que dice en Isaías, que por cierto en Isaías lo dice de otro modo, tiene algo más agregado, ¿verdad? Pero dice que no juzgará según la vista, ni arguirá según lo que ven los ojos. Es decir, no juzgará por las apariencias. ¿Qué entiendo yo que está queriendo decir Jesús sobre la verdadera justicia? ¿Cómo funciona su justicia y cómo funciona su juicio? ¿Y por qué no nos condena? Porque Él no nos juzga como nosotros juzgamos, sino que Él nos juzga según Él mismo. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y muchas veces entendemos que quiere decir que nuestra santidad no va a ser como Dios. Y no es eso. Es que somos santos, somos santificados porque Él es santo. Y que cuando Jesús nos juzga como a sí mismo. Y cuando Jesús juzga para juzgar nuestros pecados, nos juzga según Él, que no ha pecado. Y como nos ve y nos juzga según Él, entonces nos encuentra inocentes. Porque se juzga a sí mismo y no a nosotros cuando nos ve. Y como se juzga a sí mismo y no a nosotros, entonces no nos condena, sino que nos salva. No he venido a juzgar, no he venido a condenar. Yo lo que he venido es a salvar. Si quieren podemos votar aquí y seguir con la respuesta en la otra parte. Anunciamos que hasta aquí el primer bloque. Vienen dos preguntas tremendísimas y de pronto también un complemento más a esto de si Dios condena o no condena. Les voy a hacer una pregunta a los dos con respecto a si ellos fueran jueces de esta tierra y uno de sus hijos comete un grave delito. ¿Ellos lo condenarían o no? ¿Y cómo eso lo podemos relacionar con el carácter de Dios? ¿Qué propósito tiene el condenar, si tenemos que llamarlo así? Pero hasta aquí llega este primer bloque. Vaya a ver las dos respuestas que faltan. Una en el canal de Juan Ramón, es la siguiente parte, y otra en el canal de Juan Miguel, que es la última pregunta, que es, si Dios perdona, ¿por qué quedan consecuencias? ¿Por qué tenemos que experimentar consecuencias? Y la de Juan Ramón va a ser, ¿quién es el que echa el cuerpo y el alma en el infierno? Tremendísimas esas dos preguntas, no se las pierda. Hasta aquí llegamos en este primer bloque.